segunda parte. Repetimos anuncio administrativo. Hoy tenemos clase virtual, el miércoles tenemos clase virtual y ya el lunes 9 vamos a tener las prácticas y la presencialidad, ¿sí? Así que eso a tenerlo en cuenta. Vuelvo a compartir pantalla. Bien, vamos por acá. Bien, yo lo que les decía es que esto también ya lo habíamos trabajado en la práctica y sabemos que en Argentina se trabaja con 220 volts de corriente alterna y que hay fuentes que vienen, o todas las fuentes vienen de China, pero hay muchas fuentes que vienen con un switch o un interruptor que nos permite cambiar de voltaje. Es decir, que yo puedo indicarle a la fuente que funcione en 110 volts o que funcione en 220. ¿Sí? Recuerden, el O es uno o es el otro. ¿Sí? No es que puede ser uno y otro a la vez. Como sí pasa en las fuentes denominadas de autorrango, es decir, las fuentes de notebooks, si ustedes tienen alguna fuente de notebook ahí a mano, lo van a ver perfectamente. Las fuentes de notebook funcionan tanto a 110 como a 220 volts. Y yo no tengo que cambiar nada. Es decir, que automáticamente detecta cuál es el voltaje de entrada y a partir de detectar el voltaje de entrada empieza a trabajar sin ningún tipo de problemas. En las fuentes, o en este tipo de fuentes de alimentación de PC de escritorio, no pasa lo mismo. Es decir, que si yo muevo este switch y lo paso a un voltaje de 110 volts o 115 volts y lo enchufo a 220, lo que va a suceder es que se van a dañar los componentes internos y esa fuente no va a funcionar más. ¿Sí? Eso es a tener en cuenta. Una vez me pasó que un alumno muy gracioso en un laboratorio, no en la escuela donde trabajaba yo, sino éramos proveedores, movió todos los interruptores y bueno, gracias a ese alumno tuvimos que vender 24 fuentes nuevas, eh, pero bueno, es algo que no hay que hacer, ¿no? Porque se daña y no tenemos vuelta atrás. Así que bueno, de los conceptos también trabajamos por ahí. Bueno, lo que se viene es la práctica, que yo la abrí acá, ¿sí? Es la práctica de laboratorio y vamos a ver si la podemos resolver en grupo para que les quede y si no yo también se los voy a enviar y si quieren ustedes pueden volver a realizar esta práctica. Bueno, vamos a las que son más sencillas, las mencionamos y no las anotamos y las otras las vamos a ir trabajando. ¿Cuáles son las 4 unidades básicas de electricidad que vimos recién? Nos pide nombre, nos pide símbolo y símbolo de la unidad. ¿Cuáles son las 4? Pero vamos rápido así pasamos a lo que sigue. La potencia. Bueno, la potencia de trabajo. Vamos a trabajar con esa. La potencia de trabajo, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Cómo? ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia de trabajo? Watts. El watt, exactamente, ¿sí? Y cuando nos pide el símbolo de la potencia de trabajo, lo vamos a relacionar con la letra P, y el símbolo de la unidad, ¿cuál sería? La B. La W, ¿sí? Es decir, el símbolo de la unidad es la W, que son los watts, y la potencia de trabajo está representada justamente por la letra P. Bien, ¿qué otra? Ya tenemos una adentro. La segunda. Voltaje. Exactamente. El voltaje o la tensión. Decir voltaje o decir tensión es un sinónimo, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el símbolo del voltaje? La B. La B corta, exactamente. ¿Cuál es la unidad de medida? Tic, tic. ¿Qué cosa? No, nada, profe. Tic, tic, quedamos. Ah, claro, sí, sí, sí. Se corta, se corta. Los volts, ¿sí? Los voltios o los volts serían la unidad de medida de la tensión y están representados también por una letra B corta, ¿sí? Es decir, que la tensión es representada por la B corta, la unidad sería el volt y también está representado por una B corta. Ya tenemos potencia de trabajo y ya tenemos tensión. ¿Qué otra unidad más vimos? Corrientes.
o Ex- intensidad. Exacto, sinónimo. Yo digo corriente, digo intensidad, es exactamente lo mismo. ¿Con qué lo vamos a representar? Con la I. Con la I, ¿sí? ¿Y cuál es la unidad de medida? Ampere. Ampere. Perfecto. Y están representados por la letra A. Y bueno, nos queda el último. Ya tenemos corriente, potencia, tensión, ¿y quién nos falta? Resistencia. La resistencia, exactamente. Lo vamos a representar con la letra R. ¿La unidad de medida cuál va a ser? Ohm. El ohm. Exactamente, la unidad de medida va a ser el ohm y Se representa con el omega, con el símbolo omega. con el omega, sí. Bueno, acá fíjense que en el apunte que les va a llegar también lo representan con una letra O, pero es el omega el símbolo que con el que vamos a representar la resistencia y se representa aquí en el electrónico. Bien, perfecto. Bueno, acá nos pide que escribamos la ecuación de la ley de Ohm, la tenemos acá, ¿sí? Es decir, acá en el apunte que ustedes se llevan con la ley de Ohm, esta sería la ecuación, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Esta que tenemos acá sería, si quieren lo ponemos acá, la ley de Ohm. Ya la tenemos escrita y ahora la vamos a utilizar. Ahí está. ¿Sí? Esta sería la ley de Ohm que nosotros vamos a utilizar. Bien, ahora, ¿qué pasaría si esta ley de Ohm que nosotros quisiéramos resolver, ¿sí? O sea, la ley de Ohm que nosotros queremos resolver, la queremos reordenar o la queremos reacomodar? Es decir, ¿qué pasaría si yo quisiera averiguar la intensidad o si yo quisiera averiguar la resistencia? Porque esta ley de Ohm me dice, bueno, si yo quiero averiguar el voltaje, es decir, que yo no sé cuál es el voltaje, ese es mi signo de pregunta, bueno, yo tengo que tener dos elementos que sí sepa. ¿Qué elementos tengo que tener que sí sepa? Y tengo que saber la intensidad y tengo que saber la resistencia. Son o sea, son los dos elementos que tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera averiguar la intensidad? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero averiguar la intensidad? ¿Cómo haría? ¿Cómo reordenaría esta igualdad? Bueno, fíjense que en este caso aparece multiplicando la resistencia, ¿sí? Entonces, lo que yo podría pasar, o lo que podría llegar a hacer, bueno, paso dividiendo la resistencia, pero bueno, si divido de los dos lados, ¿sí? Con la resistencia, me quedaría que el voltaje sobre la resistencia me va a permitir averiguar la intensidad. ¿Sí? No sé si es claro lo que digo o lo ponemos de vuelta. Estoy como reacomodando esto. Es un cambio de variable. ¿Es un cambio de variable o es dividir en ambos casos, en ambos términos de la igualdad por lo mismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Imagínense si, por ejemplo, yo tuviese, no sé, 4 es igual a 2 por 2. ¿Sí? Esto, digamos, no tenemos duda que es así, ¿no? ¿Es cierto lo que estoy diciendo acá? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si yo divido en los dos lugares? Divido 4 por 2 y divido a uno de los 2 por 2. Bueno, si yo divido 4 dividido 2, ahora vamos a ver cuánto nos da. Y si yo hago 2 multiplicado por 2 también dividido 2, si yo tengo 2 dividido 2, ¿cuánto me da? 1, 1, ¿sí? Y 4 dividido 2, 2, 2. Entonces fíjense que esto me quedaría como que 2 es igual a 2 por 1. Y esto me queda igual como que 2 es igual a 2. ¿Sí? Yo lo único que hago es mantener el equilibrio de esta igualdad o de esta ecuación. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso de arriba, ¿qué es lo que estoy haciendo para modificar? Yo digo, bueno, si yo hago lo mismo de un lado de la igualdad y lo mismo del otro lado de la igualdad, esta balanza, digamos, va a quedar totalmente equilibrada. Entonces, si yo lo que hago es dividir el voltaje por la resistencia y dividir la resistencia por la resistencia, fíjense que me queda B dividido R, y eso va a ser igual a ¿qué?
a la intensidad por la resistencia dividido la resistencia. ¿Sí? Lo Fíjense. hace ¿Qué? De vuelta. que lo hace usted. Pero, pará, pero pensémoslo fácil, porque, digamos, la idea es un poco que sea así. Yo lo que estoy haciendo es representar de modo distinto. Después, ¿para qué me sirve? Bueno, me sirve justamente por si no tengo algún dato y tengo que averiguarlo. Esa es la aplicación que le voy a dar. Pero yo acá lo que estoy haciendo, fíjate, lo que yo puse en rojo es lo mismo que estoy haciendo en este ejemplo en rojo, mirá. ¿Sí? Imagínate lo más sencillo. Si yo te planteo esto, ¿es real o te estoy mintiendo? No, y es real. Es real, ¿sí? Bueno, habría que definir qué es real y qué no, ¿no? Pero bueno, ahora, si yo hago esto, mirá, si yo a este primer 1, ¿sí? Si yo a este primer 1 le sumo 3 y del otro lado de la igualdad a ese mismo 1 le sumo 3, es decir, que sumo 3 de los dos lados, ¿cómo me queda esa igualdad? Igual. Claro, me queda 4 más 4. ¿Sí? O sea, fíjate que no estoy haciendo nada, o sea, estoy haciendo exactamente lo mismo, es decir, mantengo esa igualdad. Bueno, acá estoy haciendo lo mismo, mirá. Yo tengo la ley original que me dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Bueno, vamos a hacer algunos cambios, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo divido de este lado del término, como cuando yo a este 1 le sumé 3, ¿sí? Pero en vez de sumarle 3, lo divido por la resistencia. Bueno, si yo hago eso de este lado del término, lo mismo lo tengo que hacer del otro lado, ¿sí? Porque si no, no sería igual. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que sucede acá. Yo dejo voltaje sobre resistencia, y acá si yo pensara resistencia dividido resistencia, ¿qué resultado me da? 2 dividido 2, ¿cuánto me dio? 2 caramelos. 1. 3 dividido 3, ¿cuánto me da? 1. 1500 dividido 1500, ¿cuánto me da? 1. Cualquier número dividido sí mismo siempre me da 1. Entonces fíjate que acá cuando yo hago resistencia dividido resistencia, esto me da 1. 1 por I me queda I. Y fíjate que yo acá lo que hice es acomodar esto. Que I va a ser igual a el voltaje dividido la resistencia. Cambié de lugar, nada más. Si lo quieren ver en términos más sencillos, lo que estaba multiplicando lo pasé dividiendo y se terminó el asunto. Pero bueno, viene de ahí, y si no, Mariana nos va a tener que dar una mano porque hasta ahí llega mi explicación. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera averiguar la resistencia? Esto, si quieren se los pongo en color blanco y después si quieren lo miran, así lo sacamos de acá, y lo mismo esto, así no nos confunde. ¿Cómo averiguo la resistencia? Con un Es mecanismo. un poco jugando con la variable, yo pondría con los números, más bien. Acá quieren jugar a la PlayStation, a esos juegos, no quieren jugar a las variables. Pero bueno, sí, es un poco reacomodar. ¿Y cómo reacomodaría para averiguar la resistencia a partir de la ley de Ohm? La intensidad y el voltaje. ¿Qué cosa? Tengo que tener la intensidad y el voltaje para averiguar la resistencia. Bien, perfecto. ¿Y cómo hago? ¿Cómo me quedaría? Intensidad dividido voltaje. Y yo haría voltaje dividido. Multiplicando. Yo haría voltaje dividido intensidad. Voltaje dividido intensidad. ¿Sí? Voltaje dividido intensidad. ¿Sí? Y fíjate que a partir de eso yo puedo obtener cualquier, digamos, cosa que necesite. ¿Sí? Entre esas tres variables. Tengo que tener dos de las tres. Si yo tengo dos de las tres, las puedo averiguar. Si no tengo dos de las tres, no puedo averiguarlo para nada. Bien. Bueno, esta se puede llegar a complicar un poquito, pero no nos va a causar mayor problema. Fíjense que la potencia, ¿sí? La potencia es igual al voltaje multiplicado a la corriente, y eso ya lo teníamos,
¿sí? No estamos descubriendo la pólvora. Acá me está diciendo que la potencia es igual al voltaje multiplicado la corriente. Ahora nos plantea 3 posibilidades más para averiguar la potencia. ¿Por qué creen que nos va a dar 3 posibilidades más de averiguar la potencia? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, porque podría ser que yo no sepa el voltaje, ¿sí? Podría darse el caso de que yo no sepa el voltaje. Bueno, alguien me dice, bueno, primero lo averiguo acá arriba, al voltaje, ¿sí? Intensidad por resistencia, y una vez que tengo el voltaje lo puedo llegar a calcular, o también puede darse el caso de que yo no tenga la intensidad y lo voy a hacer de esa forma. Entonces, fíjense que yo podría empezar a reemplazar cosas. Digo, vamos a pensar que yo no tengo alguno de los elementos, ¿sí? Vamos a suponer que yo no tengo alguno de los elementos, porque como dimos el ejemplo recién, si yo les digo que tengo un cargador de celular que funciona con 5 volts y que trabaja con 1 ampere, ¿qué es lo que estoy teniendo? Y estoy teniendo el voltaje sin problemas y estoy teniendo el amperaje sin problemas. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que aplico directamente? Aplico esta fórmula, ¿sí? Aplico esta fórmula que tenemos ahí y se terminó el asunto. ¿Sí? No hago otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tuviese voltaje? ¿Sí? Es decir, que yo no tengo el voltaje, pero a mí me dan la intensidad y me dan la resistencia. Bueno, yo ahí puedo, digamos, averiguar cómo podría llegar a reemplazar para tener estas opciones. ¿Sí? Esa sería como lo que vamos a encontrar. Entonces, si no quieren dar vuelta y no quieren ver, porque no se trata de un curso de matemática o lo que sea, podemos buscar ecuaciones de potencia. ¿Sí? Y ahí nos van a aparecer las distintas opciones que vamos a tener para trabajar. Fíjense que una es la que vimos recién, ¿sí? O sea, voltaje por intensidad. Otra que es exactamente igual, ¿sí? Otra que es exactamente igual, que es la que nos pide que completemos, es voltaje al cuadrado dividido resistencia. Si hacemos el reemplazo vamos a llegar por qué. La otra es intensidad al cuadrado por resistencia. Fíjense que en esta primera fórmula, ¿quién me está faltando de acá? ¿Quién me falta acá? ¿Quién no está? Intensidad. No está la intensidad. Tengo el voltaje y tengo la resistencia. Entonces, reacomodando un poco, fíjense que al no tener la intensidad, lo que está haciendo es reacomodar. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo lo que no tengo es esto. Es decir, esto es lo que me está faltando. Entonces, fíjense qué es lo que hace. Multiplica. Siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a multiplicar B por I para la potencia. Como ahí no lo tengo, ¿por quién lo reemplazo? Resistencia. No, por esto, mirá. B sobre R. Entonces yo multiplico B por B sobre R. ¿Por qué, digamos, lo multiplico? Y porque reemplazo, en vez de multiplicar por I, reemplazo por esto. Entonces, si yo multiplico B por B, ¿qué me queda? B al cuadrado. Y eso lo hago dividido la resistencia. Sí, esto es de dónde sale, digamos, no es otra cuestión. Pero digamos, como que no es arbitrario. ¿Sí? Fíjense en lo otro que buscamos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos unas cuantas más. No nos vamos a meter. Nos pide 3 nomás. Entonces, fíjense, en esta ecuación, ¿quién nos falta? Voltaje. Nos falta el voltaje. Entonces, fíjate, si yo no tengo el voltaje y yo tuviese que hacer B por I, ¿sí? Si yo tuviese que hacer B por I, pero no tengo B, ¿por qué lo puedo reemplazar a B? Por I por R. ¿Sí? Exactamente, I por R. Y fíjate, acá tengo 2i y lo reacomodo y me quedaría i cuadrado por r. ¿Está bien? Son distintas opciones. Ahora en los ejercicios por ahí nos pide alguna, por eso es que lo estamos viendo, pero digamos, esta la vamos a tener que tener en cuenta, la vamos a subrayar.
Esta la vamos a tener que tener en cuenta porque en algún ejercicio nos puede llegar a pedir. Esta la vamos a tener que tener en cuenta porque la vamos a utilizar. Bueno, y ahí tenemos el B por I, vamos a trabajar con eso, ¿sí? Bueno, y acá vienen los ejercicios, bastante sencillo, espero, y con esto vamos a ir cerrando. Fíjense que nos está diciendo que el cable amarillo que está conectado a una fuente de alimentación transmite 12 volts. Si la fuente de alimentación proporciona 60 watts de potencia al cable amarillo, ¿cuánta corriente pasa a través del cable amarillo? Ese es el primer problema que nos plantea. Lo vamos a copiar y lo vamos a intentar resolver. Algunos apagaron las cámaras y se fueron, me parece. Espero que no. Bueno, ¿qué nos está pidiendo este problema? ¿Qué nos pide que averiguemos? La corriente, la intensidad. Exactamente, nos está pidiendo que averiguemos la corriente o la intensidad. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide corriente. ¿Y qué datos nos da? 12 volts. Nos da la tensión y ¿qué más? Que empieza con potencia y termina de trabajo. Voltaje. Potencia de Trabajo. Exactamente. Es decir, nos da esas dos cosas, nos da tensión y potencia de trabajo. Bueno, vayamos a buscar las fórmulas. Algunas nos tienen que... fíjense que tenemos que averiguar la intensidad, ¿sí? Que tenemos acá, pero no tenemos, por ejemplo, la resistencia. ¿Cómo podríamos resolverlo entonces? Con los datos que tenemos. La resistencia. ¿Qué cosa? Tomamos la fórmula de resistencia. ¿Qué cosa? Tomamos digamos lo que es la resistencia, una igualación. B sobre I. Bien, perfecto. Podemos agarrar B sobre I, que estaría perfecto. No tenemos la resistencia, pero sí tenemos voltaje y sí tenemos intensidad. ¿Sí? O sea, sí tenemos la resistencia acá. Y bueno, ¿y cómo reemplazamos o con cuál de las opciones vamos a trabajar? Díganme ustedes y yo anoto a ver si podemos llegar a esta opción. Chan, chan. A ver, el ejercicio no nos está pidiendo algo, pero tenemos que hacer algo para que podamos obtener, digamos, tenemos que hacer algo que no está escrito directamente, pero tenemos como reordenarlo para poder trabajar con eso. Fíjense que los datos que me está dando son el de la potencia y la tensión. La potencia es en watts, ¿sí? Y una de las cosas que puedo llegar a encontrar es el voltaje, que es en volts, dividido la intensidad, que es en amperes. ¿Sí? Fíjense que esto nos puede ayudar un poquito a trabajar con eso. ¿Por qué digo nos puede ayudar con esto? Y porque si yo sé que tengo 60 watts de potencia y esos 60 watts son iguales a 12 volts dividido cierta cantidad de amperes, X amperes, yo a partir de eso puedo empezar a trabajar, ¿o no? Si quieren hacerlo como más, digamos, como más sencillo, lo que podría hacer es esto que tengo dividiendo, que sería la cantidad de amperes que no sé, lo puedo pasar multiplicando del otro lado, es decir, que podría poner 60 watts. ¿O 60 por 12? Bueno, pero fíjate primero lo que tengo que hacer. Si yo tengo esto que está dividiendo, primero lo tendría que pasar, lo puedo hacer en un paso, pero vamos a hacerlo paso por paso. Yo lo tengo que pasar multiplicando. Es decir, yo estoy, en este caso, multiplicando los 60 watts que tengo por una cantidad de amperes que desconozco, que es X.
Y eso me va a quedar igualado a 12 volts. Y ahora puedo pasar este que está multiplicando en este término, ¿cómo pasaría para acá? Dividiendo. Dividiendo. Dividiendo, ¿sí? Entonces, cierta cantidad de amperes va a ser igual a ¿qué? A 12 volts dividido 60. Esto me da tanto como, si ustedes me dicen, 0,2. 0,2 es a 0,5. Pregunto, no hice la cuenta, ¿eh? 12 dividido 60. 0,2 me parece. Bueno, está bien, puede ser. Si ya hay dos que dicen 0,2. Ok. Sí, sí, 0,2. Entonces, fíjense, a partir de hacer esta división, yo ya sé que la cantidad de amperes va a ser 0,2 amperes. Entonces, me pregunta, ¿cuánta corriente pasa a través del cable amarillo? Ustedes tienen que responder como 0,2 amperes. ¿Muy complicado? Bastante. Esto lo hacía mi abuela mientras cocinaba ñoquis, los 29, se hacía estas cuentas. Y no es tan complicado acá. Bueno, nos quedan dos ejercicios. Bueno, acá nos dice, el cable naranja de una fuente de alimentación transmite 3,3 volts y tiene 0,025 ohms de resistencia. ¿Cuánta potencia suministra la fuente de alimentación al cable naranja? ¿Por qué no lo hacen más sencillo, no? Sería la pregunta. Bueno, ¿qué nos está pidiendo? La potencia. Bien, perfecto. Nos pide potencia de trabajo. Genial. ¿Qué dato nos da? 3,3 volts. Nos da voltaje Voltaje, y resistencia, resistencia. 0,5. Genial. Bueno, listo. ¿Puedo obtener la potencia de trabajo a partir de voltaje y resistencia? Y no sé. Pareciera que sí, ¿no? Miren acá. Voltaje al cuadrado dividido resistencia. ¿Sí? Fíjense que este es lo que nos permitiría justamente poder resolver esta ecuación. Bueno, 3,3 volts al cuadrado no me gusta cómo va a quedar, pero lo vamos a tener que hacer lo mismo y lo vamos a tener que dividir por 0,025. Bueno, ¿tenemos calculadora? Yo le diría que sí. ¿Cuánto da 3,3 al cuadrado dividido 0,025? Cuando estoy haciendo 3,3 cuando hago 3,3 al cuadrado estoy haciendo 3,3 por 3,3, ¿eh? No estoy haciendo... No estoy yendo a la luna, ¿no? ¿Cómo me decías? 10,89. ¿Cómo? Esa cuenta nos da 10,89. Perfecto. Dividido. Perfecto. Y 10,89 lo vamos a dividir por 0,025, ¿no? Acá. Ok. Este lo vamos a dividir por 0,025 y eso nos da exactamente como 435,6 watts. ¿Les da eso? Perfecto. Sí. Bien, bueno, esa es la potencia. Fíjense que es una potencia bastante elevada. 435,6 watts. ¿Sí? A mí me lo dio con coma, el 43. ¿Qué 43? El resultado me dio 43,56. 43,56. Me parece un resultado más acertado el tuyo, ¿eh? Porque si no es mucho wattaje o mucha potencia. A ver, ¿por qué digo esto? Fíjense para que analicemos y para que no hagamos simplemente los cálculos. Si yo tengo un cable de 3,3 volts, por lo general el cable de 3,3 volts es el SATA Power, que alimenta a un disco. ¿Es cierto o no es cierto?
Sí, bueno, y si ese cable de 3,3 volts está consumiendo 435 watts, una fuente de 400 ya es superada. O sea, me suena raro. A ver, ¿podemos hacer de vuelta la cuenta? Como para que 3,3 al cuadrado. Eso ¿Sí? Pero tendría que sacarle un 0, Pablo, al 0,25 No, para que porque... llegue a ese resultado. No, sí, bueno, pero no podemos sacar lo que querramos. Porque lo que nos está dando es eso, es 0,025. Sí, da 435,6. Mauricio, ¿cómo, digamos, cómo hiciste la cuenta vos? No, sacándole un 0 al el Me, 0,25 te da ese resultado, Pablo. me Claro. parece que eso le sacó un 0 sin querer. Ah, está bien, Claro. un 0 sin querer. Pero Miguel, mira, yo no le puedo sacar un 0 porque yo quiera, porque acá me lo está dando como dato. Es decir, el cable... No, está bien, no, pero yo te decía por el resultado que estaba dando él que le faltaba un 0. No, está bien. A eso me... Pero bueno, fíjate que no es un ejemplo muy, muy real, ¿sí? O sea, solamente es un ejemplo matemático. Matemático. Es decir, que si yo tengo 3,3 volts y tengo una resistencia en el cable de 0,025 ohms, la potencia de trabajo va a ser bastante elevada. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener una potencia de trabajo de 435 watts en este caso. Sí, sí. ¿Sí? Estamos bien con la cuenta y ese sería, digamos, el formato para resolver. Bueno, y nos queda el último y nos quedan 7 minutos. Creo que lo terminamos sin problemas. Bueno, ¿qué nos dice el último? Nos dice que un cable de fuente de alimentación transporta 120 watts y tiene 24 amperes de corriente. Bueno, esta me causa un poco de gracia, pero nosotros tendremos que poder resolverla, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? ¿De qué color es el cable? Bueno, pero ¿qué nos pide? Por eso, o sea, obviamente nos pide eso, pero nos está pidiendo otra cosa. Nosotros tenemos 3 colores de cables en la cabeza. O creería que tenemos 3 colores. El naranja, el rojo y el amarillo, ¿o no? ¿Y esos colores qué representan? 12. Voltaje. El voltaje. Voltaje. Entonces lo que nos está pidiendo, digamos, es un poco capciosa la pregunta, pero 120 dividido 24. claro, lo que nos está pidiendo es el voltaje. Y los datos que nos da la potencia y nos da la corriente. ¿Sí? Esos son los datos que nos da. Entonces, bueno, ¿qué utilizaste, Miguel, ahí para resolver? División. ¿Pero qué con qué? 120 dividido 24. Bueno, Sería vos me estás hablando del coso, sí. bueno, fíjate que lo Es que eso. lo que vos utilizaste es esta ecuación, pero la reacomodaste. Sí. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que utiliza Miguel es la ecuación que ya teníamos, la que nos da, y fíjense que nosotros nos está pidiendo esto, lo que vamos a poner en color rojo. Es decir, lo que nos está pidiendo es el voltaje. Entonces, ¿cómo reacomodo? Y bueno, la intensidad que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, si yo quisiera averiguar el voltaje con esos datos, lo que voy a hacer es tener la potencia dividido, ¿qué cosa? Intensidad. La intensidad, exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, resolvemos. Ahí hizo la división Miguel. Miguel hizo la potencia, que es de 120 watts, y la dividió por 24 amperes. Si hacemos 120 dividido 24, ¿cuánto? Exactamente. ¿Esa sería la respuesta? Sí. Depende del cable. Así que está. No, porque acá tenemos que responder lo que nos está pidiendo. ¿De qué color es el cable? Rojo. Rojo, exactamente. Esa sería como la respuesta correcta. Ojo si les toca eso en un choice. Claro. ¿Sí? Porque por ahí ustedes se matan haciendo todo el... En vez de poner 5, ponemos color rojo. Pero porque nos está pidiendo eso. Esto que parecía disparatado, o sea, nos tira el voltaje, la potencia, todo eso, y si de qué color es el cable, medio raro. Bueno, Claro. yo está haciendo referencia a una normativa. La idea es que podamos ir hilando todo eso que venimos trabajando desde el principio.
¿Qué tenemos que hilar? Concepto de corriente. Tenemos que saber lo que es la corriente. Tenemos que saber cuáles son los elementos y las unidades con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Consulta, Pablo. Sí. Tengo una consulta. Eso está perfecto, pero viste que ahora los cosas vienen de color negro nomás. Creo que debe tener una numeración, las vi, pero todo viene de negro. Escúchame, Miguel. Nunca vi cables negros no normados. Nunca los vi. Yo nunca los vi. Bueno. En los comunes sí, pero por ejemplo, de gran potencia vienen en color negro. Todo negro. ¿Tenés alguno para mostrarnos ahora? Ahora no lo tengo acá. Listo, no existe entonces, Miguel, por ahora no existe, ¿sí? Te lo muestro, pues te saco la foto y te lo mando. Bueno. O debe ser chino, por eso. No, a ver, fuera de chiste. La normativa de colores de cables dentro de las computadoras desktop es un estándar a nivel mundial. Es decir, digamos, es un color que se respeta a nivel mundial. Pero podemos ver que en algunas marcas o en algunas fuentes, a veces eso no se respeta. En el caso de las fuentes certificadas, que vienen todas de color negro y todo eso, esas fuentes certificadas en la web tienen un datasheet o un diseño o un plano, ¿sí? Donde nos indican cuáles serían los voltajes y tenemos acceso a esa información. Y otros que a veces no prestan atención a las normas son los fabricantes de computadoras, o sea, de computadoras llamadas, por ejemplo, Dell, HP, Lenovo, IBM. A veces ellos mismos fabrican sus propias fuentes. ¿Pero por qué? Porque ellos te van a vender un equipo ya ensamblado con arquitectura cerrada. Entonces por ahí, no sé, me encuentro con que el color marrón son los 5 volts, pero también la información está disponible. Pero sí, la estructura está igual, porque yo para comprobar los voltajes, mirando con la que uno ya sabe, ahí me guiaba el verde, el naranja y esas cosas, porque era todo negro, yo me sorprendí, pero para averiguar tomé las mediciones del mismo... Bueno, vamos a hacer de cuenta que no existe eso que viste, vamos a hacer de cuenta No vi nada. De que te lo imaginaste. La ¿sí? compliqué, siempre vengo con algo complicado. No, está bien, acá te respondemos todo, no te preocupes que respondemos todo. Pero pasa así, créeme que si no me crees, después busca en marca y modelo de fuente, vas a entrar a la página del fabricante y te vas a poder descargar un datasheet que te va a indicar la norma. No, está perfecto, sí. Pero bueno. Bueno, hasta acá sería todo. Ustedes, además de la grabación, van a recibir esto y van a recibir el PDF. Si lo quieren hacer de vuelta por sus propios medios, estaría bueno. Si tienen alguna duda, me pueden volver a escribir. Nos vamos a estar viendo el miércoles 19 horas. Y bueno, van a estar recibiendo información acerca de cómo va a ser la vuelta del lunes. ¿Sí? Está perfecto. Bueno, dejo de compartir grabación. Nos queda menos de un minuto. No sé si alguien quiere hacer alguna última consulta. ¿No? De mi parte, no. Bueno, detengo grabación.